Habacuc, seguimos en el capítulo 1, hoy terminamos el capítulo 1 de Habacuc con la segunda queja del profeta, con la segunda protesta, con el segundo, hoy es un pero más que nada. Habacuc pone un pero a la respuesta de Dios. Y Habacuc dice, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué hay tanta injusticia? Dios le responde, voy a terminar con la injusticia. Voy a usar a los caldeos para terminar con la injusticia en Judá. Y Habacuc tiene un pequeño reparo, una pequeña incomodidad. Él empieza respondiendo con fe, aceptando esa respuesta, pero enseguida vemos que retoma la actitud de la primera queja, como sintiéndose incómodo con esa respuesta todavía. Que Dios, dijimos, ya lo preveía. Así que vamos a leer el pasaje, es el capítulo 1, versículo 12, hasta el versículo 1 del capítulo 2, porque sigue hablando Habacuc, aunque el título en la Reina Valera lo suelen poner al principio del capítulo 2. Leemos, ¿no eres tú desde el principio, oh Señor Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyas el impío al más justo que él y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y lo que he de responder tocante a mi queja. Bien, entonces, tres cosas de lo que dice Habacuc. Primero empieza con confianza. Él conoce a Dios, él es un profeta de Dios, y responde con ese conocimiento y con esa seguridad que le da el hecho de conocer a Dios. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Señor Dios mío, Santo mío? Está hablando de la eternidad de Dios. Está hablando, vos sos Dios. Me respondés que vas a terminar con la injusticia usando a los caldeos. Bueno, te creo, confío, vos sos Dios. Dice, no moriremos. Como vos sos Dios, yo sé que todo va a salir bien. No vamos a ser destruidos por completo. Y como dije, él está hablando acá de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios, el hecho de que Dios sea eterno, a él le da confianza. Salmo 102, versículo 12. Salmo 102, versículo 12 dice, mas tú, Señor, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación, porque Dios es eterno. Él existió siempre y siempre va a existir, nunca va a desaparecer, nunca va a morir. Es inmortal. Y los versículos 26 y 27 del Salmo mismo, 102, dice, ellos perecerán, y podríamos pensar también que Habacuc podría pensar lo mismo. Ellos perecerán, los caldeos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Fíjense que la eternidad de Dios da confianza, el hecho de que Dios sea eterno y que en este caso los malos no lo sean, eso da cierta confianza, alimenta la fe. Isaías capítulo 40, Isaías 40 versículo 28.
Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Fíjense que relacionado con su eternidad, con el Dios eterno, el que creó los cielos y la tierra, hay dos cosas. Uno, que Él no se cansa, claro. Si existió siempre y siempre va a existir, está siempre activo y para eso no puede cansarse, es imposible, eso no debe suceder y no sucede. Y eso da seguridad. Y después dice que en su entendimiento no hay quien lo alcance. Y es que si uno piensa en personas mayores, en ancianos, se supone que ellos por la experiencia tienen más conocimiento, más entendimiento de la vida y de las cosas que una persona joven. No siempre es así, pero generalmente lo es. Y Dios es el anciano de días. Así que su experiencia de anciano, de eterno anciano, da seguridad. Que Él sea eterno da seguridad. Porque sabemos que Él no se cansa, porque si no, no podría ser eterno. Y sabemos porque Él tiene conocimiento, sabiduría suficiente, la que le dio su propia eternidad y su propio ser. Y eso hace que Habacuc lo primero que haga sea responder afirmativamente o positivamente a la respuesta de Dios. Era algo increíble, pero él responde bien. Yo creo, no vamos a ser destruidos, ni por la injusticia, ni por los caldeos, porque vos los pusiste entonces para juicio, vos sabés, vos sos eterno, vos tenés conocimiento, sabiduría. Los pusiste para juicio y los fundaste para castigar. Yo confío. Salmo 18, versículos 1 al 9. Palabras de agradecimiento, palabras de confianza plena en Dios. Salmo 18, del 1 al 9. Te amo, oh Señor, fortaleza mía. Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Eso que a algunas personas les puede llegar a dar miedo, esas cosas que menciona él, a él le daban confianza al salmista, porque esa es la respuesta de Dios con indignación a el pedido de su hijo por ayuda, porque los malos están haciendo daño, lo están rodeando. Pero fíjense que lo hace ese petitorio con confianza, con plena confianza. Primero arranca con confianza. Y esto era lo que tenía Habacuc en ese momento, una plena y total confianza en Dios, que lo hacía estar tranquilo por la respuesta que había recibido, por más rara o por más increíble que sea, que de hecho, bueno, leímos, Dios tuvo que mostrarle a Habacuc para que él entendiera y creyera que eso era exactamente lo que iba a pasar. No solamente decirlo, sino mostrarle. Y así empieza Habacuc, ¿sí? Diciendo, te conozco, Señor, no vamos a ser destruidos, confío, porque esto vos lo hiciste, desde el principio lo fundaste para castigar, desde el principio era tu plan, siempre fue así. Confío, creo, estoy firme. Pero a partir del versículo 3, el tono de Habacuc en su oración o sus palabras cambia y vuelve al tono que tenía en el primer pasaje, en los primeros versículos que leímos, la primera queja.
como si pusiera un pero. Estoy seguro, creo, sí, estoy firme, pero hay algo que me incomoda todavía, hay algo que me cuesta terminar de aceptar. ¿Por qué? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Vos sos santo, como dijimos la semana pasada. Vos sos santo, sos puro. Entonces, ¿por qué estás mirando cómo los caldeos destruyen todo? ¿Y por qué vas a quedarte mirando cómo los caldeos atacan a tu propio pueblo? O sea, ¿cómo haces para soportar eso si vos sos muy limpio de ojos que no puedes ver el mal? ¿Cómo haces? Todavía no puede Habacuc. Primero confía, cree, sí. Pero parece que inmediatamente sigue pensando en lo mismo, en la idea de los caldeos atacando a todas las naciones y atacando a Judá, y otra vez se siente incómodo con esa respuesta, con esa idea. Pareciera, bueno, me recuerda a Pedro cuando caminó sobre el agua. Jesús venía, se acercaba a él, a ellos caminando por el agua, se acercaba al barco, lo ven, se asustan, él dice, soy yo, no teman, yo soy, dice, y lo llama a Pedro. Porque Pedro dice, si sos vos, entonces déjame, haceme que yo también camine y vaya a vos. Y Jesús le dice, vení. Y Pedro va y camina, pero va y camina firme porque creyó en la palabra de Jesús, como Habacuc creía acá a Dios. Pero ante el viento que empezó a soplar y a mover el agua, Pedro dudó y se hundió. Acá no pasó nada. Fue el propio Habacuc dentro de sí, pensando en lo que iba a pasar, lo que lo hizo dudar, lo que lo hizo temblar un poquito, y dejar de tener esa fe firme con la que empezó a orar. ¿Sí? Lo mismo que Pedro. Empezó a caminar firme y ante el viento dudó y se hundió. Entonces, de vuelta, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué va a pasar esto? ¿Por qué los caldeos? ¿Por qué los impíos? Es un clamor parecido al que hace David en el Salmo 28. El Salmo 28, versículo 1, dice, a ti clamaré, oh Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Porque dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes al impío? Cuando el impío destruye al más justo que él. Y el salmista dice, no te desentiendas de mí. Habacuc sentía que Dios se estaba apartando o estaba dejando que las cosas sucedieran de una manera que a él no le gustaba. Que Dios estaba guardando silencio frente a la injusticia o frente a la destrucción que iban a causar o están causando los caldeos. A veces él pareciera esconder su rostro porque las cosas pasan y pasan cosas malas y pareciera que él no está o que no está al mando. Si leemos Job, capítulo 34, Job 34, versículo 29, él lo entiende, Job lo entiende, no, perdón, es Eliú el que entiende, y dice, si él diera reposo, ¿quién inquietará? Si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Y acá Dios entonces estaba, y como él mismo dijo y advirtió muchas veces, escondiendo el rostro de Judá por los pecados de su pueblo. Y estaba, sí, no estaba mirando a los caldeos, estaba como ignorando tal vez la injusticia y la impiedad de los caldeos, haciéndolos crecer, dejándolos que se expandan, que sean cada vez más fuertes, porque para eso los fundó. Para eso fueron creados. Y los caldeos pensaban lo mismo. O sea, el malo, que eso lo vimos en Eclesiastés, el malo o el pecador, cuando ve que no hay consecuencias por su pecado, peca todavía más.
Cuando ve que llegó a cierto límite y no pasó nada, lo cruza y avanza y peca más. Y cuando ve que llegó a otro límite y no pasó nada, lo cruza y sigue pecando. Y así eran los babilonios. Eso era lo que creían, que Dios no estaba mirando. Habacuc creía lo mismo, que Dios hacía oídos sordos al clamor y que Él estaba mirando al pueblo, pero en realidad Él no lo estaba mirando. Él estaba simplemente haciendo, apartando su gracia para castigar a su pueblo y dejar que los caldeos lo castigaran. En el Salmo 50, versículo 21, nos dice que Dios a veces hace esto, a veces permite el mal, pero no porque esté complacido en eso, sino porque tiene un propósito. Y siempre, siempre el pecado tiene castigos. Hablándole a su pueblo, Dios dice, estas cosas hiciste, hablando de pecados, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, es decir, que iba a permitir todo y que iba a bendecirte a pesar de tus pecados, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Habacuc pensaba también esto. Los caldeos que todos estaban pensando que Dios no iba a hacer nada, que todo iba a avanzar su curso, que los caldeos iban a ser la potencia mundial por mucho tiempo, que iba a desaparecer Judá. O sea, de un momento a otro Habacuc empezó a odiar. Por él mismo, porque él mismo se maquinaba con las visiones que había tenido. Primero confía y después, ¿por qué hace silencio? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué va a pasar esto? ¿Por qué los caldeos? ¿Por qué les das tanto poder? El versículo 14, y haces que los hombres sean como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Es decir, aquellos que son atacados por los babilonios son débiles. Como peces del mar que pueden ser atrapados con una red, que después lo habla de la red, en el versículo 16. Como reptiles que no tienen quien los gobierne. Y está hablando ahí de que no tiene quien los consuele, en realidad, quien los proteja. Y a veces parece que es así, que el malo tiene más poder del que debería tener. Que no es así en realidad tiene más poder del que nosotros querríamos que tuviera, pero si tiene ese poder, o tiene esa capacidad, o tiene ese talento, o tiene dinero, o tiene lo que tiene el impío, es porque Dios se lo dio. O sea que eso es exactamente lo que tiene que tener. Job capítulo 21, versículos 7 al 13. Recuerden que los amigos de Job le decían todo el tiempo a él que los malos son castigados, los malos son castigados. Y si vos estás recibiendo castigo es porque sos malo y pecaste. Pero Job en el capítulo 21 les dice, y ese es el título en la Reina Valera, Job afirma que los malos prosperan. O sea, esto es natural. Habacuc no tenía por qué desesperarse con la respuesta de Dios, porque esto es algo normal que se entendía y se veía, que estaba a la vista. Los malos también prosperan. Los malos también son poderosos. Es molesto, es incómodo, sí, pero eso pasa. Job 21, del 7 al 13. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y a sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Fíjense que Job veía, con la sabiduría que tenía él, entendía que a veces el malo no recibe castigo, o al menos parece no recibirlo en vida. Y esto a Job le incomodaba, a Habacuc también, pero a Habacuc le incomodaba. Sí, yo creo, vos sos sabio, sos eterno, sos poderoso, no nos vas a dejar morir, pero no entiendo bien, todavía no lo entiendo.
Me incomoda esta idea de que los malos tengan tanto poder y que seas vos el que se los das. Sin embargo, lo que hay que hacer y lo que es conveniente hacer y lo que hizo primero Habacuc y lo que hace al final, el versículo 1 del capítulo 2, es lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 3. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Eso empezó haciendo Habacuc y eso terminó haciendo en su oración, pero en el medio le agarró una especie de desesperación. Acuérdense de la importancia de la vista. Habacuc había visto lo que los caldeos iban a hacer con Judá. No es fácil vivir con esa imagen tan, imagino yo, supongo yo, vívida y tan real que tuvo. Pablo tuvo una visión, o según él, pudo haber ido, haber sido transportado en el cuerpo o en el espíritu al tercer cielo, al paraíso. Y eso lo pudo haber ensoberbecido, lo pudo haber enorgullecido, por eso Dios le dio la espina o el aguijón en la carne, para que no pasara eso. Bueno, Habacuc recibió otro tipo de visión, y eso fue lo que lo hizo dudar, lo hizo desesperarse un poco nada más. Porque arranca seguro, se desespera, empieza a decir qué está pasando, no entiendo por qué, estás haciendo silencio, los caldeos avanzan, y después al final recupera un poco la esperanza. Pero acá sigue, el versículo 15 hasta el 17, sigue la desesperación. Y es como si preguntara, ¿hasta cuándo? Primero pregunta por qué. Y ahora pregunta hasta cuándo. Y no sé si se acuerdan, pero esas son exactamente las mismas dos preguntas que hizo Habacuc en la primera queja. ¿Por qué y hasta cuándo? Y la respuesta era porque Dios es soberano y hasta que Dios lo decida. Pero otra vez, de vuelta, ¿por qué y hasta cuándo? Porque pareciera que la violencia no tenía límites. Sacará a todos con anzuelo, o sea, Job pensando en los caldeos, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su rey y los juntará en sus mallas. Es decir, a estas personas que vos hiciste como peces del mar, que las dejás sin defensa, ellos los van a tratar, los van a sacar, los van a pescar, a recoger, los van a juntar y se van a alegrar y se van a regocijar. Y después van a hacer sacrificios a esa red. O sea, su red va a ser como una especie de Dios, su ídolo para ellos. Porque con ella se engordó su porción y engrasó su comida. Y acuérdense que Dios anticipó la queja de Habacuc acerca de los caldeos. Y le dijo, van a ofender haciendo de su fuerza su Dios. Y Habacuc hace exactamente lo que Dios dijo que iba a hacer. Esos caldeos son idólatras, por lo tanto van a recibir su merecido. Pero Habacuc estaba en este momento, en esta crisis de fe, dudando. Vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 7, capítulo 10, versículo 7. Porque Habacuc veía o decía que los caldeos iban entonces a celebrar, iban a ser felices, iban a atacar, a tomar rehenes, cautivos, botines, y después iban a celebrar con sus ídolos. Y así hizo también el propio Israel. Capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, es decir, los israelitas en el pasado, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso es una especie de celebración pagana. Como, bebo y juego, bailo, me divierto. O sea, acá no hay Biblia, no hay oración, no hay alabanzas. Es como, bebo y juego y me divierto. Eso es una celebración pagana. Y eso iban a hacer los caldeos. Y eso lo incomodaba a Habacuc, que ellos hicieran estas cosas
a costa de Judá, a costa de sus propios compatriotas. Pero no solamente es cantar y bailar y celebrar, sino que las celebraciones paganas iban mucho más allá. Segundo de Reyes, capítulo 16, versículo 3. Y esto era lo malo de la celebración pagana. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículo 3. En el reinado de Acaz, antes anduvo, hablando de Acaz, en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que el Señor echó delante de los hijos de Israel. Es decir, entre sus celebraciones, algunas naciones, no sé si los galeos, no lo recuerdo, entre sus celebraciones, entre sus fiestas, entre sus sacrificios estaban también los propios hijos. Niños, infantes, bebés, tirados al fuego para sacrificarlos para sus ídolos. ¿Cómo no iba a incomodar a Habacuc estas visiones, estas cosas? Y el versículo 17 está Habacuc pensando, dudando de que Dios iba a detener a los caldeos en algún momento. Porque dice, vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Es decir, va a atrapar a las personas y va a vaciar su red y va a seguir atrapando personas y va a volver a vaciar su red. Es decir, continuamente, uno tras otro, red tras red, botín tras botín, pueblo tras pueblo, nación tras nación, lo va a seguir haciendo indefinidamente y no va a tener piedad de aniquilar naciones continuamente. Es decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los caldeos van a seguir haciendo esto? Pareciera que no tiene límites. Y detrás de estas preguntas de Habacuc hay súplicas, hay ruegos, como por ejemplo está escrito en el Salmo 140, que podría tranquilamente haberlo dicho Habacuc en este momento, pensar de esta manera. Salmo 140, versículo 8. Dice, no concedas, oh Señor, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. Salmo 148. Es decir, Habacuc estaba diciéndole a Dios, no permitas que sigan adelante con sus planes. Poneles un límite. No los dejes seguir, no les des tanto, no concedas su deseo. Son idólatras, son paganos. Ellos se divierten haciendo el mal. Proverbios capítulo 10, versículo 23, en la primera parte, Proverbios 10, 23, dice que como diversiones para el necio, hacer maldad. Entonces Habacuc pensaba, ¿por qué se los permitís? ¿Y hasta cuándo se los vas a permitir? Y todo esto después de, sí, haber estado firme en su fe y diciendo, haber dicho, creo, confío, lo hiciste vos, es tu obra. Pero todos podemos tener esta crisis de fe, un día estar completamente firme y feliz y creer y pensar que uno se puede llevar puesto el mundo y al otro día o el mismo día más tarde estar arrastrándose por el piso, desesperándose por pequeñeces. Y después, el mismo día más tarde o al otro día, volver a estar firme, como Habacuc en el capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Él confió, se desesperó, se calmó y esperó. Entonces esa es la segunda queja de Habacuc. Primero confía, responde, la buena respuesta es la respuesta de Dios. Una pequeña crisis de fe, se desespera, no entiendo por qué, no entiendo qué estás haciendo. ¿Y hasta cuándo va a seguir pasando esto?
y después vuelve y se calma. Ahora, siempre al final hablamos un poco de Cristo, porque todo tiene que apuntar a Él. Y aunque no apunto directamente a Cristo, sí tomo esta frase del versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque me hizo pensar en cómo en el momento en el que Jesús estuvo en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y justamente por esto, porque muy limpio es Dios que no puede ver el mal. Vamos a llegar a eso. Isaías 57, capítulo 57, versículo 15, la primera parte, dice, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Dios es santo y no puede, no tolera el mal, no lo soporta, no lo acepta, no lo ve, no lo quiere escuchar, no lo quiere tener cerca, no puede estar cerca del mal y el pecado de él. Él es santo. Dios es santo y no puede ver el mal, no lo acepta. El Salmo 22, versículo 3 dice que Dios es santo y que habita entre las alabanzas de Israel. Es decir, Él habita en un lugar inaccesible, un lugar donde solamente Él puede estar. Él no puede estar donde está el pecado. Él es santo. Y para que uno pueda estar donde está Él, tiene que ser igual de limpio que Él. Es decir, Dios no acepta a cualquiera. Él acepta solamente a aquellos que son perfectos y limpios como Él. Y David lo entendía. Salmo 51, versículo 1 y versículo 2, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque David quería acercarse a Dios y para eso tenía que estar limpio de sus pecados. Dios es limpio, es puro, es santo, entonces cualquiera que quiera acercarse a Él tiene que ser limpio, puro y santo como Él. No hay otra forma. No hay otra forma. Y es Dios el que tiene que limpiarnos. Dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. No somos nosotros los que lo hacemos, es Él el que lo hace. Y esto lo hace y lo hizo y lo puede hacer por Cristo. Porque dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios intercambió nuestro pecado por su justicia y su justicia por nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, es decir, para que nosotros fuésemos declarados justos, para que nosotros pudiéramos ser vistos como limpios y puros y santos por Dios. Dios intercambió nuestro pecado por la justicia y la santidad de Jesús. A nosotros no nos fue puesta la justicia y en Él fue puesto nuestro pecado. Y por eso Jesús, cuando estaba en la cruz, dice la palabra, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre desamparó a su Hijo en la cruz porque el Padre es muy limpio de ojos que no puede ver el mal. Y en ese momento Jesús tenía sobre sí, sobre su cuerpo, el pecado de todos los que creen en Él. En el momento en el que Jesús dijo eso, estaba siendo separado o estaba sintiendo una separación del Padre. Porque el Padre veía el pecado en su Hijo. No el pecado de su Hijo, sino el pecado en su Hijo. Nuestro pecado
en su Hijo y no podía ver el mal en él. Y así, por ese sacrificio es que somos limpios. Apocalipsis 1:5 dice que nos lavó de nuestros pecados, Cristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora estamos limpios. Ahora sí nos ve, ahora sí nos escucha. Y aunque a veces lo dudamos, porque nuestro corazón nos engaña y nos hace pensar que no podemos acercarnos a Dios por nuestro pecado, la Biblia dice que estamos limpios, que podemos y que debemos hacerlo. Así que como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, ahora acerquémonos pues confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estamos limpios, somos pecadores, pero estamos limpios, porque Él nos lavó, nos limpió con su sangre. Somos pecadores, pero Dios nos ve como limpios y justos, porque lo vio a su Hijo como pecador, manchado y sucio. Así que confiemos como confiaba Habacuc. Y aunque tengamos crisis de fe, desesperaciones, podemos volver a confiar y podemos volver a acercarnos. Dios no mira para otro lado. Él tiene la mirada y los oídos atentos a sus hijos. Oramos y damos gracias, Padre. Gracias por habernos hablado un domingo más, por tenernos en cuenta, por mirarnos, por prestarnos atención, a pesar de que somos rebeldes, a pesar de que somos pecadores, malos, a pesar de que no vivimos conforme a tu palabra, a pesar de que no tenemos en cuenta tu palabra las 24 horas del día, a pesar de que no expresamos ni con nuestras palabras ni con nuestras acciones la santidad que corresponde a tus hijos. Solamente por tu gracia y por tu misericordia es que estamos hoy vivos, pues no fuimos destruidos por tu misericordia. Así que te pedimos perdón por todos nuestros pecados, te pedimos que nos limpies, que nos laves, que nos hagas blancos como la nieve, como dice el salmista, y que nos aceptes en tu presencia, que escuches nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras súplicas, y nos salves de nuestros pecados. Ayúdanos a vivir para vos, temiéndote y obedeciéndote, porque eso es todo del hombre. Y que así sea en el nombre de Cristo Jesús. Amén.